Muy bien, amigos, volvemos al aire. Como lo que decíamos, vamos a hablar de cannabis, ¿sí? Estamos acompañados por la señora Amanda Mabel Velázquez, quien es madre de una niña, ¿no es cierto?, que necesita del cannabis para su día a día. Vamos a hablar con el doctor Gustavo Bouil, quien es el ministro de Salud. A él le vamos a preguntar, ¿no es cierto?, no solamente los efectos del cannabis, sino también todo lo que la provincia tuvo que transitar para tener las actualizaciones correspondientes y quiénes son los que avalan, ¿no es cierto?, y certifican esto para que podamos estar. Y vamos a hablar con el doctor Ekel Meyer, a quien le vamos a preguntar sobre la seguridad. ¿Qué es lo que pasa en este predio? La gente es de fácil acceso, porque se hablan tantas cosas de que ahora Jujuy se va a transformar en un paraíso para el que quiera consumir, digamos. Por eso también vamos a hablar con el propio ministro de esto, cómo se trabaja la seda. Por una cuestión de que es una dama, digamos, vamos a empezar, si me permite, por usted, Amanda, para que me cuente un poco quién es en su familia, ¿no es cierto?, la que consume, cuál es su patología y cómo empezó en esto. Bueno, buenas tardes. Mi hija tiene 18 años actualmente. Hace 2 años que consume aceite de cannabis a través del doctor Laje cuando vino a dar las clases, una charla en el hotel. Me pongo en contacto con alguna mamá que ya habían empezado con esto y bueno, a partir de ese momento hasta el día de hoy no he parado. Mi hija consume aceite y el progreso que ha tenido es muy satisfactorio, porque hoy por hoy las convulsiones que ella tiene son cortas, controladas, ya no termina internada en los hospitales como solía ser antes, porque terminaba hasta en terapia intensiva, porque la empiezan a dormir, porque las convulsiones no ceden. Hoy por hoy ya no tiene ese tipo de episodios. ¿Y cómo consigue el cannabis? Y bueno, como todos saben, ya en forma ilegal. Primero de Chile, después de Salta, después compras por internet y bueno, hasta que conseguís. No solamente, a lo que menos interesa acá un poco, me imagino, el tema del precio, por más que usted lo padece, pero muchas veces puede ser que se llegue a dar hasta que le dan un cannabis que no tiene nada que ver con la calidad necesaria, digamos. ¿Se ha topado con este problema? ¿Se ha encontrado con esto? Particularmente no, pero sé de otras mamás que han tenido ese problema, que han comprado en el Mercado Libre y viene cualquier cosa. Y lamentablemente no hay cómo analizar ese aceite. O sea, vos comprás, pero no podés analizar. No hay nadie que le dé la garantía, digamos, que le certifique lo que está. Sí, exactamente. No hay cómo. ¿Y cómo es en la práctica? ¿Cómo es el consumo, digamos, todos los días, una gotita? O sea, hay mucha gente, la mayoría de la gente que nos está escuchando, estoy seguro que no tiene la menor idea, digamos, cómo es esto. Sí, mi nena particularmente toma una gota a la mañana, alejada de las medicaciones que ella tiene, puesto que no se puede dejar de dar la medicación que necesita, porque no tenemos un médico que lleve ese control de cómo ir disminuyendo los fármacos, ir reemplazando con el cannabis. Entonces no contamos con médicos todavía, y bueno, dentro de este proyecto que se está haciendo, están contemplados los médicos, se están preparando los médicos, así es que tenemos la esperanza que puedan ser medicados bien los chicos. ¿Qué patología me dijo que tiene su hija? Parálisis cerebral. 18 años de edad. 18 años. Y la ventaja, o sea, sin eliminar ningún tipo de medicación, la ventaja importante es que el tema convulsiones, digamos, que tanto drama le genera y que la pone tan en riesgo, es lo que han logrado de controlar, digamos, de manera mucho más eficaz. Sí, bastante eficaz, porque yo hoy por hoy, ella hace una crisis, ya no necesito llevarla al hospital, porque ya son crisis cortas, controladas, que en el momento de crisis yo estoy usando el aceite de Charlotte, que se lo pongo en las encías y inmediatamente ceden las crisis. Es mágico, porque inmediatamente cede la crisis. Doctor, ella habla de una patología, digamos, pero uno cuando va leyendo cosas, hablan de muchas utilizaciones más, digamos, donde se va demostrando la eficiencia, que no están científicamente aceptadas, digamos, pero que hay pacientes que la empiezan a usar, dolores de columna y un montón de cosas, digamos, que se da. ¿Qué experiencia van recolectando ustedes y qué me puede agregar de lo que ella puede haber dicho, digamos? Bueno, creo que hay dos cosas importantes en lo que dijo la señora. Primero, esa es la foto. La foto es que la gente no tiene acceso y que cuando accede en forma irregular, insegura para los propios pacientes, sin control. Este proyecto contempla que todo eso no ocurra más, que se logre la accesibilidad
que se logre el control y que se logre la capacitación de los médicos, la habilitación de los médicos correspondientes y el seguimiento del paciente, porque aparte de ella no la está siguiendo nadie, y lo que está consiguiendo no sabe lo que consigue ni de qué manera. Relata a su vez que algunas mamás no tuvieron malas experiencias con aceites seguramente que no tienen cannabis o tienen proporciones no adecuadas. Nosotros, por ejemplo, en este proyecto tuvimos que hacer visitas a laboratorios que están produciendo cannabis, como el Laboratorio NOV de Chile, que tiene un camino recorrido de investigación muy importante, porque no es que se lo puede dar a cualquier paciente ni a cualquier patología y que no tiene ninguna consecuencia. Tiene consecuencias si se lo mal usa, tiene consecuencias negativas y tiene excelentes resultados cuando se lo usa en la dosis adecuada y para el paciente adecuado. Chile está trabajando con epilepsia refractaria, que es lo que se está trabajando hoy en Argentina, en el Hospital Garrahan y el Cruce. Está trabajando con fibromialgia, está trabajando con el dolor producido por el cáncer de próstata, las metástasis de cáncer de próstata, y está trabajando también el dolor articular crónico, que este es quizás la gran beta, la gran vía hacia donde está caminando la industria, buscando soluciones al dolor crónico, que la gran mayoría de los pacientes no lo logran con los tratamientos convencionales. La vía que ha elegido Chile es muy, muy segura. Ya va a hablar el ministro de lo que es contemplar la seguridad del cultivo, pero es importante decir que hay casi 80 variedades de semillas y cada variedad de semillas tiene diferentes cantidades de componentes. El cannabis tiene muchos componentes, dos de ellos son los más importantes, el THC y el CBD. Uno produce más efecto en patologías neurológicas, relaja todo lo que sea espástico, todo lo que es la epilepsia, esto que le pasa a la parálisis, que tienen las convulsiones, relaja. Y otra es el tema del dolor, el que produce analgesia. Uno no tiene efecto casi adictivo, otro tiene bastante efecto adictivo. Con lo cual es importante ver las dosis, ver el tipo de paciente y la selección del paciente adecuado y el médico que haga el control adecuado. Ese camino ya lleva varios años de investigación en Chile, ya produce su aceite, lo produce a un valor de $100 la dosis, cuando hoy, por ejemplo, Argentina está importando el aceite cannabis a $1.500 la dosis. Entonces este proyecto también contempla... Cuando hablamos del dosis, el frasquito, digamos... el frasco de aceite. Correcto. Entonces, de ahí en más se le va dando 2, 1 gota, 3 gotas, de acuerdo a la patología, peso, edad, tiempo que lleva el paciente. Pero es todo bajo control. Y se asegura que sale de un laboratorio donde la semilla se elige, se selecciona, se le da la concentración para la patología. No es lo mismo una epilepsia que el dolor crónico, con lo cual las concentraciones tienen que ser necesariamente diferentes y las dosis también son diferentes. En el mercado negro vos no sabés qué concentración tiene, ni si ese efecto va a ser sobrepasado o si no va a alcanzar a la dosis terapéutica que necesita ese paciente. Entonces, lo que se asegura con esto y con la puesta de un laboratorio en Jujuy es que se salga con la calidad, la seguridad y la eficiencia que te da un laboratorio para cualquier medicamento, aunque el aceite todavía no está aprobado en el mundo como medicamento. Pero en toda esta fase de investigación y en todos los pacientes que se están usando, esto que dice la señora es lo que se está dando. Los pacientes mejoran y mejoran sustancialmente en muchísimas pruebas y en el caso de Chile, por ejemplo, ya está terminada casi su etapa de investigación. Así que eso es lo que le da seguridad, calidad y eficiencia. Y eso es lo que hay que darle a los pacientes, accesibilidad, seguridad, calidad y eficiencia. Eso es lo que evita que se pasen de la raya en la dosis, que tengan efectos no deseados y por otro lado que sean eficaces. Entonces, respecto a la pregunta tuya, creo que eso es lo importante que tiene que saber la gente. ¿Cuáles son los organismos que han dado ya las autorizaciones previas que Jujuy ya tiene? Jujuy pasó por el INTA, que es uno de los organismos, el ANMAT, que es otro de los organismos, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que es otro de los organismos, la Agencia Nacional de Semillas, que es otro de los organismos, tiene todos los permisos. El proyecto
tiene la primera etapa, que es la de sembrado, cultivo, extracción y puesta en marcha de un laboratorio en la provincia de Jujuy. Esto es importante decirlo, es solo para usos medicinales y terapéuticos, no como anduvieron diciendo algunos diputados, sobre todo una diputada que miente a la población y le dice que es para uso recreativo. Esto no es así, el proyecto es solo para usos medicinales y terapéuticos y está puesto para los hospitales públicos de Jujuy, para los hospitales públicos de la República Argentina, y de ahí en más, cuando el laboratorio esté funcionando, el aceite de cannabis se podrá exportar a todo el mundo para uso medicinal y terapéutico. Entonces esto es importante aclararlo, porque si no se tergiversa la información de un proyecto que es muy importante para los pacientes, muy importante para la provincia, porque tiene su eje productivo también, porque facilita la accesibilidad, la seguridad y la eficacia para los pacientes, y porque aparte está todo regulado y controlado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la provincia, por el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia, y por las entidades que están encargadas de, como el INTA o la Agencia Nacional de Semillas para el tema del cultivo. ¿Qué es cultivo? INTA, CONICET y Agencia Nacional de Semillas son los que están a cargo de la verificación de todo el proceso, digamos. Claro, hay que importar la semilla, situación que nosotros estamos recién como provincia solicitando esa importación de semilla para lograr el primer cultivo. Una vez que se tiene ese cultivo se hace el extracto, de ahí se saca finalmente el aceite y con el laboratorio se pone la puesta en marcha ya del aceite en forma industrial. Cuando hablamos, el gobernador habló en algunos momentos de la posibilidad de llegar dentro de la finca del Pongo hasta 1000 hectáreas, digamos, en su momento, ¿sí? Que inclusive hubo movimientos que se hicieron en la ciudad de Perico de algunos productores, y el gobernador el día viernes habló de que los productores ocupan 990 hectáreas, 1000 hectáreas, ponerle, la finca tiene 11.000 y este cultivo solamente va, en esta etapa, digamos, aspira a llegar a 1000 hectáreas. Ahora, ¿cómo el control de esas 1000 hectáreas? Porque uno se imagina una plantación de caña de azúcar y cree que cualquiera entra y saca, digamos. ¿Cómo es la rigurosidad de ese control que se tiene que hacer en la finca del Pongo? Buenas tardes, Alberto. Bueno, primero hay que manifestarle a la población y llevarle tranquilidad. Nosotros, claramente lo explicó el ministro de Salud, tuvimos que seguir una serie de pasos indicados por Nación y de acuerdo a la validación legal que corresponde. Hay una ley nacional, hay una ley provincial, y en el marco del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la provincia, se llevaron adelante una serie de hechos previos, preexistentes y primeros o primarios a cualquier tipo de habilitación. Esto fue primero buscar el lugar, se entendió, se precisó que en Jujuy el mejor lugar, de acuerdo al espacio que había, de acuerdo al clima y la posibilidad de las plantaciones, era en la zona del Finca El Pongo. A partir de ahí se hizo todo un estudio de accesibilidad, cuáles son las rutas, los accesos, las posibilidades de generar ahí el cultivo, y se decidió que era la Finca El Pongo, y luego de ello se empezó a trabajar con las habilitaciones que tienen que ver, primero, lograr la habilitación, se presentó el expediente correspondiente en el Ministerio de Seguridad de la Nación, a partir de ahí empezaron una serie de intervenciones del Ministerio a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, a través de la ANMAC, a través de Gendarmería Nacional y de algunas otras fuerzas nacionales, y a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto, siendo auditados casi quincenalmente, mensualmente, por dichas autoridades para empezar a habilitar o a llegar a las habilitaciones del predio. Hoy se cuenta con un predio que tiene un núcleo. Este núcleo es la finca Plinio Zavala, que es el núcleo más importante, es donde se va a hacer la germinación de semillas, que todavía no ingresaron, pero va a realizarse dentro de ese núcleo la germinación, y está contemplado, cuidado y las medidas de seguridad debidamente auditadas y habilitadas por Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y por Gendarmería, con videovigilancia y el Cuerpo Operativo Especial de la Policía de la provincia de Jujuy, dentro del núcleo. Luego de ese núcleo, que es la casa Plinio Zavala, viene el primer anillo. Este primer anillo que concentra 1 hectárea alrededor de la casa y los lugares más cercanos a la casa, también video monitoreado por todo un equipo del Cuerpo Especial de Policías y además por el Cuerpo Especial de Policía en las torretas correspondientes. El segundo anillo
a partir de este primer anillo, que concentra 15 hectáreas y que ya lo controla Infantería de la Policía de la provincia de Jujuy, a través de esas 15 hectáreas, con recorridos permanentes, con presencia permanente, y luego de ello viene el segundo anillo, que corresponde a 52 hectáreas, que es desde el acceso de la Ruta Nacional número 66 hasta la finca y sus alrededores. Esto comprende 52 hectáreas. En esta primera etapa, el marco de seguridad corresponde a todos estos sectores: núcleo, primer anillo, segundo anillo y tercer anillo. Por lo pronto no va a haber plantas, no va a haber plantación hasta tanto no se germine la semilla, y a partir de ahí, a medida que se va logrando la plantación de las correspondientes, luego de la germinación de semillas de las correspondientes hectáreas, se va a hacer de acuerdo a la cantidad y la capacidad, y se va a controlar con alambrados perimetrales, lo que va a permitir tener un irrestricto acceso para cualquier ciudadano, porque además va a estar controlado por videovigilancia, por los cuerpos operativos especiales de la policía y por una unidad especial de seguridad que se va a llamar UES, que va a ser la que en definitiva va a trabajar. Para llegar a esto, Alberto, y para llevarle tranquilidad a la población, primero hemos tenido la posibilidad de ver distintos modelos en distintas partes del mundo a través de los distintos videos que nos han hecho llegar. Luego vinieron empresas que son las interesadas, monitorearon también y pudieron ver en forma personal cuáles son los sistemas de seguridad que se realizaron y que se están llevando adelante en la finca de Pongo, y realmente felicitaron la tarea que se hizo, no desde el punto de vista de que es la Policía de la Provincia o el Ministerio de Seguridad de la Nación, sino desde el punto de vista técnico y estratégico por el cual se llegó a ese lugar, se eligió ese lugar, se comprendió en la forma de anillos desde el núcleo hacia afuera, y cómo se está controlando. Y hoy es absolutamente imposible ingresar, penetrar o tener algún tipo de pretensión de vulneración sobre este sector. Le diría que es prácticamente imposible. Digo, en seguridad en el mundo no hay nada imposible. No hay nada imposible, pero hoy, dentro del control, además no tendría sentido, Alberto, y esto para llevarle tranquilidad a la población, que es lo más importante, no tendría sentido pretender ingresar a un lugar donde hay germinación o donde hay plantaciones, cuando esto, en el marco de la ilegalidad, y que lo combatimos por las dudas para que no se plantee, lo están haciendo o lo pueden hacer con mucho menor riesgo y peligro de entrar a un lugar a sacar una planta. Así que esto queremos sacar este manto de sospecha que se ha puesto sobre el tema de seguridad y plantear que primero la elección del lugar, el control del lugar, la tecnología aplicada a la seguridad del lugar, los cuerpos especiales que lo controlan, los sistemas de anillos y la forma en la que se va a llevar adelante los controles en una segunda etapa, que ya viene la etapa de plantación, van a ser absolutamente contundentes y casi, le diría, vuelvo a repetir, invulnerables desde el punto de vista técnico de la seguridad. Una pregunta que puede parecer muy obvia, pero es del absoluto desconocimiento mío, digamos, que es los residuos de esto, porque yo me imagino la planta de cannabis, digamos, para hacer el aceite se trabaja sobre la flor, ¿no es cierto? O sea, y hay una cantidad de residuos que cuando venden marihuana venden todo molido, digamos, en el medio. ¿Cómo es el tratamiento de estos residuos posteriores? Yo le voy a hablar del tema de seguridad. Toda la trazabilidad para el marco de protección y seguridad va desde la germinación hasta el último componente que genere la planta. Y esto tiene que ver con el cáñamo o con la misma hoja de la planta, y luego, porque la última etapa es la producción del aceite, ya a través de lo que explicó claramente el ministro de Salud, que es el laboratorio produciendo el aceite medicinal, que además es todo el proceso del cannabis es absolutamente para uso medicinal, no recreativo, y esto quedó claro. Y toda la trazabilidad de ese producto se controla desde el nacimiento hasta la extinción del último residuo, último producto. En el medio también hay la producción de cáñamo, y en muchos lugares ese cáñamo se usa para otras actividades, que bueno, no soy yo el indicado para hablar sobre el tema de la producción de ese cáñamo y cómo se puede usar industrialmente la producción de ese cáñamo que resta o que sobra la planta, pero todo el proceso de trazabilidad y control, hasta la extinción, hasta la última resto de lo que no se usa en la planta, tiene que ver con el proyecto de seguridad y la mantención de que esta trazabilidad es absolutamente invulnerable. Cuando usted habló del proyecto cannabis, doctor, habló... Perdón, te agrego una cosita. El único residuo es el tallo. Todo se usa en aceite y todo eso se hace dentro del laboratorio, con lo cual el proceso está todo controlado. Una de las cosas muy importantes a tener en cuenta de este proyecto, lo que le da este proyecto a la gente es precisamente seguridad, no inseguridad. Esto le da la seguridad que lo que va a recibir
es la dosis adecuada para la enfermedad adecuada y que ha surgido con un tratamiento precisamente de la planta, de todo lo que signifique los componentes del cannabis, en forma controlada. No lo que hoy le está pasando a estas mamás, a estas criaturas que reciben todo sin poder controlar. Por eso también muchas mamás recurren al autocultivo, porque también es más seguro el autocultivo de esas mamás, basada en las experiencias de conseguir aceites en el mercado negro, que no han tenido la eficacia, que le han sacado la cabeza con el precio, que incluso son aceites truchos. O sea, no hay seguridad y no hay control. Lo que le da el Estado a esto es precisamente seguridad y control. Ahora, hace poco conocimos, ¿no es cierto?, la presencia de un chico jujeño que producía para darle a madre y que fue exonerado por ahí de la justicia jujeña, se apeló, la justicia de Salta lo volvió a condenar, digamos, un caso complejo, pero uno puede fabricar aceite con algún grado de calidad, digamos, internamente en la propia casa, como hicieron acá. Hay gente que hace muchos años está con el tema del autocultivo para este tipo de enfermedades y han pasado por diferentes experiencias. No soy yo el indicado para hablar de eso. Pero tampoco tiene muchas garantías, digamos, ¿no es cierto? Claro que no las tiene, porque el tema está también en la semilla. ¿Qué cantidad de componentes tiene de CBD y de THC? Si eso no se... repito, hoy hay 80 variedades de semillas solo en Chile, que incluso se empiezan a cruzar para ver cuál es el efecto que produce y cuál es la semilla que mejor andaría para cada enfermedad. Esto está en plena etapa de investigación, o sea, caseramente uno puede probar, pero va sin seguridad. Ustedes tienen que haber hecho mucha prueba y error también, ¿no? Sí, esto es así, prueba y error. Probás con una cepa, con un aceite y bueno, no da resultado. Subí la gota, bajás la gota, aumentas 2, bajas 1, le das a la mañana 1, a la tarde 2, a la noche 1, o sea, es probar. Claro, pero cada cosa de ese es de acuerdo al frasco que consiga, porque encontré la dosis acá, se me terminó, consigo otro frasco y tengo que volver a lo mismo. Y ya no es lo mismo. Pero hasta ahí no hay control de nada, inclusive de lo que dice la señora. En el gotero, en vez de 2 gotas, pueden haber caído 3 o 4. Entonces, este proceso y este proyecto tiene hasta el control de la gota que va a recibir el paciente bajo supervisación del enfermero o médico a cargo. Recién me decía que el proyecto incluye la capacitación del médico, del enfermero, del personal que trabaja en la seguridad, o sea, es un proyecto que tiene una integridad distinta, digamos, ¿no? Por supuesto, no cualquier médico puede trabajar con esto, primero hay que capacitarlo, luego hay que habilitarlo para que pueda recetar cannabis y al paciente hay que seleccionarlo porque esto es como en la peluquería, un boca a boca, che, lo que acaba de decir ella, mira, a mí me fue bien con esto y va al vecino y le dice al otro y empiezan a probar. Con lo cual, eso de la automedicación es muy peligroso en el tema cannabis, es muy peligroso. Ahora, está bien, está funcionando el proyecto. El proyecto incluye también, ¿no es cierto?, la creación de un padrón completo de quiénes son los que están en condiciones de recibir, o sea, cómo se trabaja y cómo se le asiste después, cómo está previsto entregar eso, digamos. Primero la selección de los profesionales, la selección de los pacientes, cuáles son los pacientes que estos profesionales certifican que necesitan ese aceite, luego la selección por patología de esos pacientes y luego la supervisación del Ministerio de Salud en la cantidad de dosis que recibe este paciente y luego la valoración de los efectos, porque esto, como dice la señora, también es a prueba y error dentro del propio proyecto, porque obviamente no es la misma dosis, por ejemplo, que va a necesitar un paciente del tamaño de la señora que el tamaño del ministro Meyer. Claramente no es lo mismo. Entonces, cada paciente tiene No le gustó al ministro. No, pero es para figurarlo. Es para figurarlo. O sea, cada paciente necesita de un tratamiento personal para él. No es una cosa que lo que yo tome le va a hacer el mismo efecto y le va a producir la misma cosa buena o mala que a la señora o al otro paciente. Entonces, todo esto, insisto en lo mismo, y es muy importante que comprenda la población esto le da seguridad, calidad y eficacia a los pacientes. Y accesibilidad, que era la otra cosa que no tienen la mamá ni estos pacientes. Están recurriendo al mercado negro, están en la ilegalidad de algo que ellos sí necesitan. Y no tiene nada que ver con los recreativos, que sí está prohibido, que sí es ilegal y que no es bueno para nadie.
¿Existe algún tipo de evaluación, de número, por supuesto, sin ningún tipo de rigor, desde ya estoy preguntándolo, de la cantidad de gente que hay en la Argentina que consume? ¿Hay algún, no digo estudio, porque no puedo hacer un estudio, pero alguna estimación se ha hecho alguna vez de la cantidad de gente que está consumiendo? El Ministerio de Salud de la Nación tiene hoy un padrón de los pacientes que en el Garrahan están recibiendo aceite de cannabis por este estudio que está haciendo de investigación la Nación Argentina en el Garrahan y el Hospital de Cruces, y también de quienes tienen autorizado por los jueces el uso de aceite para uso compasivo. Claramente un subregistro, claramente. Claro. Hay mucho más en el mercado negro que con este tipo de experiencia. Claramente un subregistro. Aparte también hay que acotar que no únicamente lo usan para la epilepsia. No, claro. Lo usan para muchísimas otras finalidades, para la fibromialgia, para la hernia de disco, y bueno, se ven obligados, o sea, no se puede decir exactamente cuánta gente lo consume. Ahora, el incluir a su hija y a todos los pacientes en un programa de esto, también científicamente nos va a permitir al cabo de unos años tener un rigor mucho más exacto, digamos, y mejorar los tratamientos completamente, ¿no? Porque vamos a poder hacer un seguimiento, qué es lo que ha tomado, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en el tiempo. Hoy es imposible evaluarla, por ejemplo, a su hija, porque usted no puede garantizar la calidad de lo que ha recibido. O sea, hoy es muy difícil tener nada, digamos, ¿no? En materia de investigación vamos a poder realmente al cabo de unos años mejorar de esta manera. Está en descontrol la situación, y esto lo que precisamente le da es control. Y aparte, Jujuy y el gobernador Gerardo Morales han puesto esto en agenda nacional. Era un tema que la nación miraba para otro lado. Decía, acá la nación sabe que todo esto pasa y no se hacía nada. Es la primer provincia que tiene los permisos de habilitación. Acá, como dijo el ministro Meyer, vino Gendarmería, tenemos el Ejército y la Gendarmería en La Quiaca. Es decir, Jujuy da garantías de que esto se va a hacer de la manera que se debe hacer. Si no, no hubiera conseguido los permisos. Corrientes, Santa Fe, Salta, Misiones, hay un montón de provincias que han presentado proyectos antes que Jujuy. Este es el único proyecto que ha sido aprobado por el gobierno nacional porque ofrece las garantías como proyecto y las garantías de seguridad para lo que significa cubrir el cultivo y cubrir también la etapa de germinación. Sí. Quería agregar algo muy importante. El hecho de que Jujuy fue pionero, el gobernador de la provincia decidió hacerlo y fue pionero, permitió abrir un camino que varias provincias habían fracasado y que hoy tienen que ver con el pedido de modelo, primero de la instalación y del seguimiento y la seguridad sobre el tema del predio. Nos pidió el modelo de seguridad Río Negro para asimilarlo, nos pidió San Juan, el modelo. Hablé con los dos ministros personalmente que nos llamaron para pedirnos, porque hoy ya abierta la puerta con la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que era el lugar donde había que presentar absolutamente todos los registros y los permisos y además el modelo de seguridad sobre el predio. Hoy estas provincias por detrás de Jujuy vienen planteando querer hacer lo mismo. Por supuesto, le va a llevar... Doctor, San Juan es un tema raro porque San Juan le vende tierra a una empresa canadiense, digamos, le vende 450 hectáreas en 8,5 millones de dólares. Bueno, pero atrás nuestro me habló el ministro, lo digo porque ya es público, en ese momento nosotros teníamos reserva de confidencialidad, el ministro Baitochi, que es el ministro de Gobierno, solicitándonos cuáles eran todos los modelos que habíamos planteado frente a la subsecretaría, a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y al Ministerio de la Nación de Seguridad, y fue luego de ello el pedido de ellos para poder intervenir y venderle a esta empresa para poder llevar adelante el proyecto. Hoy no lo tienen habilitado, hoy no tienen el tema de seguridad terminado y van a tener que hacer un planteo porque acá está uno de los elementos más difíciles para poder darle apertura al proyecto. Pero tiene un camino distinto porque vos le vendés tierra de tu provincia para que venga una empresa de afuera a hacerlo. Pero además tiene que estar habilitado, vuelvo a repetir, es muy dura la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, quien conduce esa institución que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, es bastante exigente. A nosotros nos ha pedido con lujo de detalles, con comas, con puntos, cuando digo en términos técnicos de seguridad,
todos los elementos que eran necesarios, que al principio pensábamos que eran casi inalcanzables. Bueno, fuimos trabajando junto al gobernador y al proyecto y planteando todo, y luego de un trabajo conjunto hoy se abrió la puerta. Las demás provincias, como claramente lo manifiesta el ministro Bayú, hoy están por detrás de Jujuy con un atraso sustancial en tiempo, pidiendo que sean habilitadas para poder llevar adelante el proceso de la siembra para hacer cannabis medicinal. Ahora, permítame, doctor, en el proyecto es muy claro donde dice epilepsia refractaria. ¿Qué pasa con el otro grupo que es epiléptico pero no es refractario? ¿Cómo se va a contener ese grupo? Bueno, hoy la Ley de Salud Mental de la Nación permite para el uso de epilepsia refractaria, que es lo que hoy empezó a trabajar Argentina, importando el aceite y produciendo y dárselo solamente en el Hospital Garrahan y en el Cruce. Por eso insisto, Jujuy está abriendo el primer paso en Argentina y en muchos países del mundo, y está siendo controlado por el Ministerio de Salud de la Nación. Chile tiene estas 4 otras patologías que dije: fibromialgia, dolor, metástasis. O sea que a medida que el uso se vaya produciendo día a día y le dé uno a los organismos de control la seguridad que esto se está usando para uso medicinal y terapéutico, las puertas se van a ir abriendo, porque no hay la gran diferencia entre esta patología y la otra patología cuando la persona lo necesita. Claro, Entonces, pero va a llevar un tiempo. Eso obviamente, va a llevar un tiempo. todo esto lleva un tiempo. Países como Chile llevan hace más de 7 años este proceso, que todavía no está aprobado finalmente y está en proceso de investigación, y el aceite se produce y se lo da solamente a los pacientes que están dentro de este estudio. No lo consigue cualquiera a este tipo de productos, salvo que entre en la ilegalidad. Así que, volviendo al tema que planteó el ministro Meyer, San Juan elige otro camino, pero no lo tiene aprobado. Y muchas otras provincias hicieron y no lo tienen aprobado. Acá hay un gran mérito del proyecto, un gran mérito de Gastón Morales, que llevó adelante este proyecto y lo llevó en forma impecable. Y es muy importante la puesta en escena a nivel nacional del gobernador de la provincia, porque estos temas no estaban en la agenda nacional, como no estaba el cobro a seguro extranjero, como no estaba lo de los médicos venezolanos. Son temas de agenda nacional que el gobernador los puso en el tapete y planteó el debate y la discusión a nivel nacional. Y los permisos, en el caso del Ministerio de Seguridad, no los conozco, pero el ministro sí conozco lo del ANMAT. El ANMAT no le da permiso casi a nadie. Entonces, en este caso fue puntual porque hay un uso proyectado dentro de un proyecto para tal tipo de patología que dura tanto tiempo, con una experiencia avalada con quien tenemos convenio, el Laboratorio NOB de Chile. Esa experiencia ya lleva 7 años en Chile. Si lo tiene Chile, abrir la puerta a las otras 4 patologías e ir cambiando lo que pregunta la señora, creo que tiene que ser una tarea un poquito más sencilla, digamos, ¿no? Seguramente que sí. Por eso yo digo que hasta acá Nación ha visto con mucha seriedad este proyecto. No es un proyecto cualquiera, no se le entregó tierra a una empresa de afuera, la empresa de afuera no va a venir a hacer lo que quiera. Esto es de la provincia y la empresa es del Estado, del Jujuy. Y eso le da también la seguridad a los pacientes jujeños de que van a recibir el control del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad y de todos los participantes en este proyecto. Me pasé en la hora, así que le veo que quiere decir algo, le doy los últimos 30 también, segundos. Le agradezco, también sería muy bueno ver las patologías, por ejemplo, de síndrome de West, que también están consumiendo aceite, los chicos con autismo, que también se han visto muchos progresos en esos chicos, sobre todo cuando son agresivos. Y no están contemplados dentro del programa todas estas patologías. Un desafío médico grande, ¿no? Sí, insisto que hay un tema de lo que está permitido por la ley nacional. Sí, ahora las leyes se modifican, se pueden modificar, se pueden presentar los proyectos de ley. Hoy la puerta de entrada a Argentina es solo la epilepsia refractaria, sí. Lo que no significa que no se van a abrir otras puertas. Hoy es la puerta permitida. Qué importante que es juntarse, ¿no? Las madres del cannabis, empezar a juntarse, qué patologías tienen, y empezar a peticionar como corresponde en cualquier ámbito democrático, ¿no es cierto? O sea, sí, llevar el tema y empezar a pedirlo y buscar darle el sustento científico también a lo que se está planteando, ¿no? Sí, nosotros por nuestro lado estamos muy conformes con este proyecto porque va a ser algo seguro. Pero también está esa partecita que falta, cubrir el resto de las patologías. Que entre en la otra patología. Que
obviamente vamos a seguir juntas, vamos a seguir luchando por esas patologías que se la incorporen a medida que se vayan dando los resultados deseados del programa. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Bueno, gracias. Disculpa, pero la verdad que se nos fue el tiempo, digamos, estoy 6 minutos pasados. Muchas gracias por estar y creo que ha sido claro, digamos, ¿no? Creo que hemos dado, por lo menos la gente tiene la garantía de qué es lo que se está haciendo, digamos, ¿no? Porque, bueno, en esto hay yo noto por lo menos mucha mala intención en las cosas que se hablan y mucha liviandad, sobre todo. Me parece que esta por ahí es la palabra más adecuada, digamos, tratando de pensar en buena forma, digamos, de quienes opinan. Gracias por estar. No, gracias a usted. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes de nuevo cuando nos convoque en esta pantalla de Canal 4 de Jujuy Sin Límites. No se olvide, este programa usted lo puede volver a ver el día viernes a las 20 horas en la frecuencia 4 del Canal 4 de Jujuy. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos.